Bienvenidos a este episodio especial de nuestro ciclo de construcción de ciudadanía. Hoy nos sumergimos en un territorio que está a 464 kilómetros de nuestra costa, pero en el centro exacto de nuestra identidad, las Islas Malvinas. No vamos a hablar solo de una guerra, vamos a hablar de derechos, de errores políticos, de heroísmo y de una memoria que se niega a borrarse. Para entender por qué no hubiera Malvinas, hay que entender la legitimidad. Argentina no reclama del vacío. Heredamos esta isla de España tras la independencia. En 1820, la fragata Heroína tomó posesión formal. Teníamos una población civil, una economía en marcha y autoridades designadas. Todo esto fue interrumpido por la fuerza en 1833 por la corbeta británica HMS Leo. Es fundamental añadir que, desde el punto de vista del derecho internacional, Argentina aplicó el principio de uti possidetis iuris, es decir, lo que poseías seguirás poseyendo. Sin embargo, el Reino Unido impuso su derecho de conquista, una lógica colonialista que para la década del 60 ya era rechazada por el mundo. La resolución 2065 de la ONU es clara. Hay una situación colonial y ambos países deben sentarse a dialogar. Gran Bretaña siempre se negó a discutir la soberanía, y ese es el caldo de cultivo de lo que ocurriría en 1982. Operación Rosario, el desembarco quirúrgico. Llegamos al 2 de abril de 1982. El movimiento empezó antes, en las sombras de una flota que navegaba en total silencio de radio. La Operación Rosario fue una obra maestra de la táctica anfibia, pero con una restricción que era casi imposible. La Junta Militar ordenó que no hubiera bajas británicas. Se quería evitar que el mundo viera a Argentina como un agresor sangriento. Los comandos anfibios y los buzos tácticos desembarcaron del destructor Ara Santísima Trinidad en botes de goma, en una noche que era cerrada y con un mar que era una pared de agua helada. A las 6 de la mañana, los vehículos anfibios blindados, apodados tractores, saltaron del buque Ara Cabo San Antonio. Eran moles de acero que avanzaban por la playa de York Bay. Mientras tanto, el capitán Vero Giacchino lideraba la patrulla hacia la casa del gobernador Rex Hunt. Giacchino no era un improvisado, era un oficial de élite que entendía la importancia política de esa mañana. El combate en la casa del gobernador fue algo realmente tenso. Los Royal Marineros, por una parte, disparaban desde las ventanas, y Giacchino era el que intentaba cumplir la orden de no matar. Avanzó para intimidar a la rendición y fue alcanzado por una ráfaga. Murió horas después. Fue el primer héroe de una guerra que apenas empezaba. A las 9:15 am, la bandera británica bajó y la celeste y blanca subió. Puerto Stanley pasó a ser Puerto Argentino. Mientras, en Buenos Aires, una multitud llenaba la Plaza de Mayo bajo una euforia colectiva. La diplomacia británica activaba sus resortes. Margaret Thatcher, en Londres, vio en esto la oportunidad de salvar su propio gobierno en crisis. Se preparó la Task Force, una flota que incluía 100 barcos y casi 30.000 hombres. El aire y el mar, el punto de no retorno. La guerra cambió de escala el 1 de mayo con el primer bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Pero el hecho que marcó el alma de la nación fue el 2 de mayo, el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Fuera de lo que era la zona de exclusión, el submarino nuclear HMS Conqueror lanzó 3 torpedos. El Belgrano se unió en aguas gélidas en menos de una hora, y 323 marineros habían perdido su vida. Este acto clausuró cualquier salida diplomática que el presidente de Perú, Fernando Belaúnde, estaba negociando en ese mismo instante. Argentina respondió con una tecnología que los británicos temían, los misiles Exocet. El 4 de mayo, 2 aviones Super Étendard de la Armada lanzaron un misil que impactó en el destructor HMS Sheffield.
Fue un impacto psicológico global. Por primera vez en décadas, un buque de la OTAN era hundido por un misil aire-superficie lanzado por una nación sudamericana. Los pilotos argentinos, volando a tan solo 10 metros sobre el mar para esquivar los radares, se convirtieron en una leyenda táctica estudiada hoy en día en todas las academias del mundo. Darwin y Pradera del Ganso, el barro y la sangre. A finales de mayo, la guerra había llegado a la Tierra. La batalla de Darwin y Pradera del Ganso fue la primera gran prueba para la infantería. Los británicos necesitaban una victoria rápida para su opinión pública, y ahí es donde los soldados argentinos del Regimiento 12 se pelearon en condiciones inhumanas. Lo que aprendemos en construcción de ciudadanía es al mirar al ser humano. Allí había conscriptos, jóvenes de 18 años, bajo el mando de suboficiales y oficiales jóvenes, mantuvieron sus posiciones hasta quedarse sin munición. La rendición de Pradera del Ganso fue un golpe duro, pero demostró que el soldado argentino no se va a entregar sin pelear. London, Templeton y el cuerpo a cuerpo. Junio trajo el frío extremo y el cerco final sobre el puerto argentino. Los montes que rodean la capital se convirtieron en fortalezas naturales. La noche del 11 de junio ocurrió la batalla de Monte Longdon. No fue una batalla de misiles, fue una batalla de la antigüedad trasladada al siglo XX. El combate fue cuerpo a cuerpo, con bayonetas y granadas, en una oscuridad absoluta solo rota por las bengalas. Los paracaidistas británicos contaban con visores nocturnos. Los argentinos del Regimiento 7 dependían de sus sentidos. Murieron 31 argentinos y 23 británicos en esa sola colina. Fue una carnicería táctica. Al mismo tiempo, en el monte Templeton, el batallón de la Infantería de Marina 5 ofrecía la resistencia más organizada de la guerra. Estos eran los soldados que eran más profesionales, que al mismo tiempo, bajo el mando del capitán Robasio, rechazaron la oleada tras oleada de las guardias escoceses británicos. Los británicos también tuvieron que recurrir a bombardeos navales masivos para poder quebrar la línea. Y no olvidemos Wireless Ridge. El bombardeo allí fue tan intenso que los veteranos cuentan que la tierra hervía. El 14 de junio, con las tropas británicas ya en las afueras del pueblo y sin posibilidad de refuerzos, el general Menéndez firmó la capitulación. El dolor de la derrota se mezcló con el alivio de dejar de morir en las colinas. Desmalvinización y el regreso silencioso. La guerra terminó en las islas el 14 de junio, pero para los veteranos, la verdadera guerra apenas comenzaba en el continente. Hablemos del proceso de desmalvinización. Los militares, para ocultar su fracaso estratégico, trajeron a los soldados de noche, escondidos en camiones. No hubo desfile, no hubo abrazos públicos, se intentó que la sociedad olvidara rápido el desastre. Sociológicamente, el término chicos de la guerra fue un arma de doble filo. Por un lado, buscaba victimizarlos frente a la dictadura, pero por otro, les quitaba su condición de combatientes. Se les negó trabajo, se les negó salud mental. El vacío del Estado fue tal que, en los años siguientes, la cifra de suicidios de veteranos fue alarmante, superando a veces las bajas en el campo de batalla. La ciudadanía se construye también desde abajo. Fueron los propios veteranos quienes, organizándose en centros de excombatientes, lucharon por sus pensiones, por su salud y por su reconocimiento. Recién décadas después, la sociedad argentina empezó a abrazarlos como lo que son, hombres y mujeres, porque hubo enfermeras e instrumentistas heroicas que dieron todo por su ideal. Hoy, la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional es nuestro norte. La recuperación de las islas es un objetivo irrenunciable, pero siempre por la vía de la paz y el diálogo. La conclusión es que Malvinas no es solo pasado, es futuro. Es la soberanía sobre nuestros recursos ictícolas, el petróleo y el acceso a la Antártida. Es un ejercicio de memoria para no repetir los errores de una dictadura, pero también para no olvidar nunca el coraje de quienes defendieron nuestra bandera en el rincón más austral del mundo. Gracias por escucharnos, esperemos que este recorrido les haya servido para reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano hoy. Malvinas nos une, nos enseña y nos espera. Hasta el próximo episodio. A continuación, antes de cerrar este trabajo, vamos a compartir un testimonio.
Nos parece importante hacer este espacio porque, más allá de los datos históricos o los aspectos políticos, escuchar la voz de quienes vivieron la guerra permite comprender el conflicto desde otra perspectiva. Los testimonios de excombatientes son una fuente fundamental para reconstruir lo que pasó en Malvinas. A través de sus relatos se puede entender no solo cómo fueron los enfrentamientos, sino también cómo era la vida cotidiana en las islas, el frío constante, la falta de comida, el miedo, la incertidumbre y también el compañerismo entre los soldados. Además, estos relatos ayudan a dimensionar algo que muchas veces no aparece en los libros: el impacto emocional en la guerra. No solo después del conflicto, sino mucho después. Muchos veteranos destacan que lo más difícil no fue únicamente lo que vivieron en las islas, sino el regreso y la forma que tuvieron que reconstruir totalmente sus vidas. Por eso, incluir un testimonio no es solo sumar una historia más, sino dar un lugar a experiencias reales que forman parte de la memoria colectiva del país. Escuchar estas voces también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria y el reconocimiento. Cada testimonio aporta una mirada distinta, pero todo coincide en algo: la necesidad de lo ocurrido no se olvide. A continuación, vamos a presentar uno de estos testimonios, que nos permite acercarnos un poco más a lo que significó vivir la guerra de Malvinas desde adentro. Testimonio de Daniel Tello. Bueno, soy Daniel Tello y me tocó ir a Malvinas, siendo muy chico, como muchos. La verdad es que cuando llegamos allá no era nada de lo que nos habían dicho. Hacía mucho frío, un frío terrible, constante, de esos que no te dejan ni pensar. Y además teníamos hambre. No estábamos bien equipados, no estábamos preparados para algo así. Vivíamos con miedo todo el tiempo. Los bombardeos podían pasar en cualquier momento y no sabíamos si íbamos a estar bien al rato. Perdimos compañeros, amigos, y eso es algo que te queda para siempre. Pero también, dentro de todo eso, lo que más rescato es cómo estábamos entre nosotros. Nos cuidábamos, compartíamos lo poco que había, y eso era lo que te daba fuerza para seguir un día más. La guerra fue muy dura, muy injusta, y cuando volvimos tampoco fue fácil. Muchos volvimos distintos, con cosas que todavía hoy siguen ahí. Pero bueno, a pesar de todo, también siento orgullo. Orgullo por mis compañeros, por lo que vivimos juntos y porque es una historia que no se tiene que olvidar.